Estamos con el destacado docente académico de la Universidad Privada Antonio Borrego, sociólogo, el doctor Lucio Cotrina Chávez, para hacer un análisis desde la perspectiva justamente de la especialidad del doctor. Doctor, bienvenido a UPAO Noticias. Un gusto tenerlo aquí en nuestros estudios. La sociedad, el Perú, el ciudadano de a pie, como se le conoce hoy en día, indudablemente pues que cada vez cree menos en la clase política, tan desacreditada, tan desprestigiada por la corrupción. ¿Cómo entender este fenómeno desde el punto de vista sociológico, doctor Lucio Cotrina? Por naturaleza, los seres humanos estamos predispuestos a ser presa fácil de la corrupción, ¿o qué es lo que tiene que pasar para que el ser humano internalice y crea que es parte de un sistema el vivir dentro de la corrupción? Correcto. Yo creo que estamos ante un problema de la máxima importancia y yo quisiera remitirme brevemente al nacimiento de la República, porque creo que cometemos un error cuando miramos los problemas como que fueran producto de circunstancias solo del corto plazo. Digamos, los últimos años o el último gobernante o los dos últimos gobernantes no supieron usar adecuadamente las manijas del poder y por eso estamos. Me parece que hay un problema de visión, de enfoque. Nosotros no hemos resuelto el problema de cómo construir una sociedad bajo ciertos parámetros que sean producto del diálogo, de la participación del conjunto de la población. Entonces nace una república con un pequeño grupo que ciertamente no es representativo, con una participación muy limitada, pero se podría justificar eso diciendo que el asunto era romper los lazos en ese momento con el imperio y empezar luego un proceso de construcción. Me parece que ahí está el punto, que no hemos entendido la República como un proceso de construcción en el que tenemos que participar sucesivamente las distintas generaciones con una visión de largo plazo. No se puede instalar una república automáticamente solo porque así lo manda la Constitución, solo porque lo declara un líder de la independencia o próceres de la independencia, sino que tiene que haber un proceso de socialización, como bien has dicho, de internalización de una gama de valores que hagan realidad esta sociedad democrática, igualitaria, libertaria, social, autónoma, todos los adjetivos que podamos poner. Ese proceso no ha sido desarrollado, no ha sido asumido y hemos visto más bien experimentos, hemos visto manejos inadecuados y eso por lo tanto nos convoca a un trabajo de largo plazo. Creo que no podemos esperar milagros, tiene que ser un proceso de internalización de estos valores en los cuales todos tenemos que tener, por supuesto, una responsabilidad. Y el asunto es ponernos de acuerdo en si ese proceso de largo plazo vale la pena, tal como lo vemos en otras sociedades que no miran tan solo la coyuntura del momento, ya reemplazamos a un político por otro político y automáticamente el país vuelve a una inercia. El problema está que esa inercia no es la correcta porque estamos viviendo dentro de un sistema que no representa los intereses colectivos, que no procesa la problemática de las mayorías nacionales, ¿verdad? Y que por lo tanto, con toda razón, se siente defraudada, siente que hay un abismo con relación al Estado y por lo tanto, quizá para mucha gente esto es una cuestión de los que mandan, esto es una cuestión de los políticos, lo cual implica un divorcio entre el Estado y la sociedad en su conjunto. Esto quiere decir, doctor, que después de una serie de gobiernos militares que tuvo la sociedad peruana, no estuvimos preparados para ese cambio a la democracia o la tan añorada democracia. Entonces, ¿qué es lo que tendría que suceder para podernos afianzar o establecer en una verdadera democracia? Yo creo que hay tareas inmensas para el sistema educativo, por ejemplo. No simplemente hablando de la ley, sino haciendo que la ley sea una vivencia, que sea una experiencia real a lo largo del proceso educativo, desde la etapa preescolar hasta la etapa postdoctoral, porque aquí nadie está exonerado de aprender más a fondo los valores democráticos.
No porque tenemos un título profesional ya somos demócratas. Son procesos completamente diferentes. Igual, la familia tiene que ser una institución que fomente los valores democráticos desde su propia constitución. Los padres tienen que, por supuesto, atender las necesidades básicas de los hijos, pero un aspecto fundamental es precisamente lograr esa internalización de valores democráticos. Entonces, las instituciones, la familia, el sistema educativo, ni hablar las organizaciones sociales de base, todos tienen una responsabilidad muy grande en el sentido de empujar esta internalización de estos valores que, si lo trabajamos de esa manera, podríamos decir paulatinamente se irán consolidando. Y quitémonos de la mente esa idea que escucho tanto repetir por ahí. Se resuelve el problema porque viene el primer vicepresidente y si no acepta el primer vice, ahí está el segundo y si no, esas son soluciones del momento, son soluciones... Es como apagar un incendio. De tipo paliativo. Sosegar. Exacto. De manera momentánea. Digamos, volver a la inercia democrática. Pero creo que el problema está en que esa inercia democrática es engañosa y no vamos a cambiar esa situación si no tomamos esta tarea como un reto colectivo, donde todos, absolutamente todos, tenemos un rol, una participación. Ni hablar otras instituciones que por razones de tiempo no podemos mencionar. Los medios de comunicación, por ejemplo. Los poderes mismos del Estado, los congresistas. Todo el mundo habla de la función legislativa. ¿Y dónde está la función educativa de los congresistas? Los congresistas quieren milagros, quieren que el pueblo acepte, que el pueblo camine, que los valores democráticos se mantengan, sí, pero no han contribuido específicamente con su acción docente, con su acción de promoción de la democracia. Entonces yo creo que hay que mirar el problema un poco más allá de A o B personas, porque hay un problema de fondo que no se ha resuelto. También el ciudadano, doctor, reclama que se deberían establecer reformas para quienes aspiran a un cargo político, un cargo público, ¿no? Entonces, ¿usted cuál es su opinión al respecto? ¿Es importante entonces mejorar, reestructurar, modificar los requisitos para poder aspirar a llegar a un cargo público? A mí me parece que está muy bien que seamos exigentes como ciudadanos. No tenemos por qué elegir entre lo peor, deberíamos elegir entre lo mejor. Y para eso tiene que haber un proceso de selección que tome en cuenta una serie de variables que pueden ser muy importantes, el nivel educativo, pero también la experiencia profesional y una variable fundamental que no queremos reconocer que tiene un papel determinante, que es la ética, que mucha gente discute porque es muy difícil de evaluar, es difícil de quizá de demostrar, en fin, pero es evidente que la ética, que la moral juega un papel fundamental. Pero la honestidad, la transparencia en el los valores, me refiero a ese paquete de valores que no puede estar ausente de toda persona y en particular de los gobernantes. Y por eso quizá aquí podemos reconocer la importancia de lo que algunos clásicos dijeron. Muchos clásicos plantearon la idea de que no podemos simplemente por la vía del voto decir fulano de tal debe ser y se acabó, sino que tiene que haber un proceso de formación de los políticos, tiene que haber una institución que forme a los futuros gobernantes o al grupo dentro del cual se va a elegir al gobernante tomando en cuenta los criterios que estamos mencionando ahora. Me parece muy bien, pero eso tiene que cubrir al conjunto de la clase política. No se puede dar solamente leyes para que mejoren los regidores o para que mejoren los alcaldes, sino para que también mejore la calidad de los congresistas. Tiene que ser un proceso que cubra a todos los que asumen cargos políticos, particularmente. Entonces, yo comparto la idea de que hay que ser exigentes, pero eso tiene que ser una tarea en la que todo el mundo se sienta involucrado, no simplemente pedir que otros sean excelentes y nosotros nos ponemos al margen, quizá creyéndonos que somos ya por adelantado, pues personas que están por encima de los estándares de ética que existen o que deben existir en las personas, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias por su participación. Estuvo con nosotros aquí el doctor Lucio Cotrina Chávez, sociólogo, docente de la Universidad Privada Andrés Orrego, en un análisis desde el punto de vista de la sociología, y coincidimos, ¿no?, que necesitamos una clase política
con reputación, honesta, transparente, para que los ciudadanos puedan saber elegir y darle su confianza, su voto a gobernantes que tienen pues la altura para poder gestionar y desarrollar lo que el país necesita. Vamos a hacer una pausa. Gracias nuevamente, doctor, por su participación. Y continuamos en esta edición especial de UPAO Noticias en instantes. Ya regresamos.